Existe una enfermedad espiritual tan común como el resfriado común, pero rara vez se reconoce por lo que realmente es. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo puedes saber si lo padeces? Todas las enfermedades tienen síntomas. Los ojos rojos, la secreción nasal y la tos seca son síntomas del resfriado común. La justicia propia es una enfermedad espiritual y tiene sus propios síntomas peculiares que pueden reconocerse, aislarse y trabajarse sobre ellos. Por sí solos, los síntomas no explican qué es la superioridad moral. Solo señalan la presencia de la enfermedad. Sin embargo, aislar los síntomas ayudará a vencer y erradicar la enfermedad. He aquí, pues, 7 síntomas de la superioridad moral y lo que se puede hacer para frenarla y erradicarla. En primer lugar, a una persona moralista no se le puede enseñar. El patriarca Job, antes de su conversión total, fue un ejemplo clásico de justicia propia. No era enseñable. Leemos su declaración en Job 27:6. Mi justicia retengo y no la dejaré escapar. Job estaba seguro en su propia mente de que era justo y no estaba dispuesto a que le enseñaran lo contrario. Otro ejemplo de este síntoma de que no se puede enseñar se puede encontrar en Jeremías 2:35. Jeremías escribió lo que Dios le dijo a la antigua nación de Judá. Aunque digas, porque soy inocente, ciertamente su ira se apartará de mí, he aquí te suplicaré porque dices, no he pecado. El antiguo Judá era moralista. La gente se sentía inocente, sintieron que no habían pecado. Esto hizo que la tarea de Dios de enseñarles fuera muy difícil. Es prácticamente imposible enseñar a una persona que piensa y está convencida de que tiene razón. Sin embargo, siempre que esa persona está dispuesta a admitir que puede estar equivocada, ha comenzado a abrir su mente a la instrucción. Por eso, una clara señal de superioridad moral es la resistencia a dejarse enseñar. ¿Eres enseñable? ¿Eres fácil de tratar? ¿O eres terco y difícil de instruir? En Lucas 18:11-12 leemos sobre el fariseo que ayunaba 2 veces por semana. Estaba orgulloso de su obediencia. Hoy en día, la mayoría de nosotros somos más sofisticados en la expresión de nuestro orgullo. En lugar de decirle abiertamente a la gente cuando ayunamos o que damos diezmos de todos nuestros ingresos y además ofrendas generosas, andamos dando pistas. Pero ser más sofisticados al respecto no nos hace menos moralistas. ¿Te glorías en decirles a tus amigos que no podrás aceptar una invitación a cenar porque estás ayunando? ¿Estás feliz de compartir con tus hermanos el hecho de que no tienes cosas mejores porque has dado la mayor parte de tu dinero a Dios? Semejantes insinuaciones con síntomas de superioridad moral muestran que de una forma u otra estamos orgullosos de nuestra obediencia a Dios. Lo opuesto a esta actitud es la humildad. La verdadera humildad no deja lugar a la superioridad moral. Cuando nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos en ayunar, dar o lo que sea, pero sin alardear, reconociendo al mismo tiempo nuestros propios defectos, no estaremos expresando superioridad moral. Para una persona moralista, el tema principal de conversación gira en torno a sí mismo. Yo, me y mí se convierten en el centro de la conversación, ya que es el punto focal de los pensamientos. En Job 29 tenemos un excelente ejemplo de la mente egocéntrica. En solo 25 versículos cortos, Job usa los pronombres personales yo, me y mí 52 veces. Job estaba claramente orientado a sí mismo. Esto se resume en el versículo 14. Me vestí de justicia y ella me vistió. Una mente verdaderamente convertida y guiada por el Espíritu está interesada en otras personas. En Filipenses 2:4 leemos, no cada uno mire por lo suyo propio, sino también cada uno por las cosas de los demás. Este enfoque divino de atención está claramente alejado de uno mismo. ¿Alguna vez has escuchado una grabación sincera de tu propia conversación?
Es un ejercicio muy interesante. Podrías sentirte muy avergonzado si lo hicieras. Podría mostrar cuán orientado hacia uno mismo puede estar realmente. Piensa en los temas de tus conversaciones diarias. ¿Detectas demasiada autoorientación? La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos hacer esto cada día más, porque solo entonces realmente tendremos a otras personas en nuestros corazones y mentes, en lugar de solo a nosotros mismos. El cuarto síntoma de la enfermedad de la justicia propia es el de sentir que le estamos haciendo un servicio a Dios. En Job 35:7 leemos que Eliú le señaló a Job: si eres justo, ¿qué le darás a Dios? ¿O qué recibirá de tu mano? Job de alguna manera sintió que Dios era muy honrado y ayudado por su servicio, pero en realidad Dios no nos necesita. Lo necesitamos desesperadamente. La persona moralista recuerda lo que ha renunciado para servir a Dios. En lugar de pensar en lo que ha ganado al servir a Dios, siente que es un tremendo activo para Dios y que Dios se beneficia enormemente con su servidumbre. Si su hijo viniera a usted y le dijera que realmente contribuye a la familia y que usted, el padre, simplemente no podría prescindir de él o ella, tendería a pensar que el niño es bastante vanidoso en sus pensamientos. ¿No preferirías ver a tu hijo acercarse a ti con la actitud: gracias, mamá y papá, por permitirme ser parte de esta familia? Gracias por compartir todo lo que tienes conmigo. En esta analogía deberíamos poder ver la diferencia entre la persona que piensa que le está haciendo un servicio a Dios y la persona que está agradecida de que Dios le haya permitido ser parte de su familia y su iglesia. La persona moralista carece de compasión, empatía y sentimiento por los demás. La palabra compasión proviene del latín y significa consentimiento. Casi invariablemente critica a los demás cuando pecan y los juzga con dureza. Bueno, yo no haría eso, se dice a sí mismo. Por lo tanto, no puede entender a quién lo hace. Él es tan justo a sus propios ojos que le resulta difícil tener en cuenta las debilidades de otros. Se apresura a condenar y señalar donde podría haberlo hecho mejor, pero tarda en empatizar y admitir que podría haber hecho lo mismo en las mismas circunstancias. En Isaías 65, del 1 al 5, leemos sobre la actitud de la antigua Judá hacia las personas que eran pecadoras. Dios condena a las personas que, siendo ellos mismos pecadores, decían a otros pecadores: mantente firme, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Esta actitud de más santo que tú es típica de una persona moralista. Al no poder ver sus propias faltas y pecados, es crítico con los errores y deficiencias de los demás. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, nos da un buen ejemplo de una persona moralista. En esta parábola se mencionan tres personajes, aunque a menudo pasamos por alto al hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor se enojó cuando el hijo pródigo recibió el perdón. Le faltaba compasión por su licencioso y derrochador hermano, y no estaba feliz de verlo rescatado de la miseria y en casa una vez más. Estaba orgulloso de su propia obediencia mientras su hermano pecaba. Por eso estaba muy orientado a sí mismo. Y al carecer de compasión, el hermano mayor no pudo comprender que su hermano había cambiado y se había arrepentido. Pensó que el regreso de su hermano simplemente significaba que él, el fiel, estaba a punto de perder aún más de su patrimonio. Estaba enojado con su padre por darle más dinero al hijo derrochador. En su superioridad moral sintió que su padre lo había pasado por alto. ¿Alguna vez te han impedido tener y expresar el verdadero amor cristiano y hacer buenas obras por los demás por sentimientos similares? Examínate a ti mismo para ver si tienes compasión por tu prójimo, especialmente por tus hermanos y hermanas en Cristo. El sexto signo o síntoma de la superioridad moral es la autocompasión.
Leemos en Génesis 4:13 que Caín le dijo a Dios: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. En este sentido, Caín era moralista, no quería cambiar de actitud, no pidió perdón por su pecado, solo quería hundirse en la autocompasión. ¿Fue Dios tan duro que Caín no pudo haber encontrado el perdón? El punto es que Caín no se arrepintió realmente de su pecado, no quería arrepentirse. Cuando fue castigado, solo sintió lástima de sí mismo. La autocompasión es un cáncer de la vida espiritual. Devora la moral y el bienestar de una persona y destruye el deseo de luchar contra sus pecados y superar sus dificultades. La autocompasión es una actitud contraproducente. Puede que reconozcas lo que está mal en tu vida, que veas tus errores, pero la autocompasión te hará actuar como si la situación fuera desesperada. La autocompasión se expresa en la actitud. Lo que será, será. Lo que sea, será. En lugar de cambiar, luchando por salir de la rutina, simplemente aceptas cómo son las cosas. Pero la autocompasión nunca te hará feliz porque es un síntoma de superioridad moral. El séptimo y último síntoma de justicia propia que se analizará en este artículo es la justificación del pecado. La persona verdaderamente moralista y egocéntrica justificará sus propios pecados. Al ser justo ante sus propios ojos, le resulta fácil pensar que no tiene ningún pecado real. Por eso, cuando se le señala una falta o un problema, lo justifica y lo disculpa. Esta justificación hace que lo incorrecto parezca correcto a sus ojos. Sin embargo, mucho antes de llegar al punto de calificar el pecado como correcto y bueno, la persona moralista oculta sus ojos de sus propios pecados. En Apocalipsis 3:17 vemos cómo funciona esta actitud moralista. A los laodicenses se les atribuye una gran dosis de superioridad moral. Tienen una respuesta para todo, incluida su pereza espiritual. A los ojos de Dios son tibios, ni fríos ni calientes, pero no así a sus propios ojos. Dicen: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Justifican su actitud tibia. En sus propias mentes lo hacen bien. En Job 32, 1-2 encontramos que Job se justificó a sí mismo antes que a Dios. Job estaba experimentando una prueba física. Al parecer estaba siendo castigado por Dios. Así que buscó en su propio corazón, pero no pudo encontrar una razón para su situación. Por lo tanto, Job concluyó que, puesto que él no estaba equivocado, Dios tenía que tener la culpa. Sintió que todas sus pruebas eran totalmente inmerecidas, que Dios era injusto al tratarlo de esa manera. Quería discutir el punto con Dios. En una traducción leemos que Job quería un árbitro o un juez imparcial que juzgará entre él y Dios. Job 23. Este es el colmo de la superioridad moral. Dios finalmente respondió al argumento de autojustificación de Job en Job 48. ¿Anularéis también mi juicio? ¿Me condenaréis para ser justo? Esto de hecho es lo que había sucedido. Entonces Dios pudo convencer a Job de que su actitud era incorrecta, y Job finalmente vio su propia locura. Leemos sus palabras de arrepentimiento en Job 42:3. Por eso dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Había llegado al arrepentimiento real. Se aborrecía a sí mismo, se entregaba a Dios y ahora se arrepintió en polvo y ceniza. Job 42:6. Job había dicho anteriormente, como leemos en Job 29:14, me vestí de justicia y ella me vistió. Y continuó jactándose de sí mismo. Pero esa justicia claramente no era la justicia de Dios. En Filipenses 3, del 4 al 9, el apóstol Pablo definió claramente la diferencia entre la justicia propia humana y la justicia de Dios. Pablo comenzó enumerando las diversas cosas de las que podría estar orgulloso. Luego,
pasó a mostrar en el versículo 8 que consideraba todas estas glorias pasadas como nada, como estiércol. En el versículo 9 leemos por qué lo había abandonado. Para ser hallado en él, Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo reconoció la diferencia entre la justicia propia y la justicia de Dios. Antes de su conversión, Pablo había sido moralista, pero después de su conversión quedó lleno de la justicia de Dios como resultado de la fe de Cristo en él. En Romanos 10, del 1 al 3, Pablo mostró la diferencia entre la justicia de los israelitas y la justicia de Dios. Al carecer del Espíritu Santo, los israelitas intentaron establecer su propia justicia que se convirtió en justicia propia. En el versículo 3 leemos: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Hermanos, ¿alguno de nosotros sigue intentando hacer lo mismo? Jesús dijo que por sí mismo nada podía hacer. Juan 5:19. Él lo sabía, él lo admitió. Como resultado, su justicia no era justicia propia, era la justicia de Dios. No confió en su propio poder para ser justo. Oró sin cesar y pidió a Dios que le impartiera su justicia. Y así como Jesús buscó a su Padre en busca de esa fuerza, así se nos advierte a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. La lucha contra la superioridad moral es una batalla constante. Implica un contacto diario con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Tener a Dios y a Cristo a través del Espíritu Santo viviendo en usted. A medida que Dios continúa viviendo en usted, su justicia reemplazará la justicia propia. Gálatas 2:20 muestra que Pablo vivió con el poder de Cristo en él. Fue su contacto con Dios lo que le dio la justicia que manifestaba diariamente. Zacarías 4:6 también lo explica. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es una confianza total en Dios por la justicia que puede hacerte verdaderamente justo. Debemos hacer nuestra parte, ciertamente, pero la verdadera fuerza y la ayuda para hacerlo viene de Dios, y debemos buscar su ayuda en oración todos los días. Así que durante esta temporada de Pesaj, cada uno examinémonos a nosotros mismos, escudriñando nuestros corazones y examinando nuestros motivos, y comencemos a erradicar todo rastro y vestigio de justicia propia.